Buenas tardes, estimados radioescuchas, un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto de tener nuevamente con nosotros a nuestro querido amigo Alberto Medina Méndez, periodista, consultor estratégico, defensor de la libertad económica y los derechos civiles, y con él hemos venido conversando por algunos años con respecto a los cambios que deberían de suceder en la región. Le mando un afectuoso saludo y solo una cosita que quería decir antes de empezar la entrevista, que es algo que aquí ya lo hemos machacado fuertemente y acaba de pasarme ahora viniendo a la radio, es que sigue uno viendo el problema de los vehículos sin placas en esta vía San Borondón. Casi todos los días lo veo. En esta ocasión vi dos al llegar acá. Y en un momento dado del camino había una carpa con dos vigilantes de la CTE. No se dieron cuenta o no se fijaron o no quisieron hacer nada, y más adelante inclusive había un motorizado en la vía andando. Estos carros lo pasaron, no sé si no se dio cuenta o no quiso hacer nada, pero en todo caso esto es un tema que se repite prácticamente todos los días. A vista y paciencia de todos los ciudadanos, a vista y paciencia de las autoridades de tránsito, a veces municipales, a veces no municipales, y no pasa absolutamente nada. Alberto, gracias por estar con nosotros. Hemos conversado varias veces sobre lo que sucede en tu país, Argentina. Para los que no saben, Alberto es argentino, está conectado vía Zoom desde su país, y hemos venido con él conversando en algunas entrevistas sobre los cambios y el modelo que está implementando en Argentina el presidente Milei. Hemos venido hablando de lo bien que le va. Solo quería empezar preguntándote porque veo que en estos últimos días ha habido cierta queja por unos supuestos audios que habían grabado. ¿Puedes contarnos de qué se trata y cuál ha sido la reacción del gobierno al respecto? Bueno, efectivamente, como bien dices, Giovanni, primero agradecerte como siempre la paciencia y la generosidad para invitarme a compartir este espacio contigo. En segundo lugar, contarle un poco a la gente que Argentina está atravesando un momento económico y político bastante singular. Económico porque evidentemente las reformas que ha llevado adelante el presidente Milei empiezan a dar resultados en los temas macroeconómicos, y eso por supuesto tiene mucho peso porque impacta en la vida de los ciudadanos. Ha descendido la pobreza desde más del 52% al 31%. Esto significa, traducido en vidas humanas, más de 2 millones de personas que salieron de la pobreza en Argentina en poco más de un año y medio, 1.700.000 niños que salieron de la pobreza adicionalmente, y esto por supuesto genera mucha expectativa con la caída de la inflación, el descenso brusco de la inflación en Argentina, que genera un nivel de esperanza muy significativo cuando todavía faltan muchas cosas por hacer. Y desde el lado político, con una debilidad estructural del gobierno, no olvidemos que llega al poder con menos del 20% de los diputados, menos del 10% de los senadores, y así todo consiguió llevar adelante reformas con otros partidos políticos que dialogaron y que de alguna manera generaron el consenso suficiente para hacer esas reformas, quizás no todas las que hubiera querido el presidente Milei, y con muchos palos en la rueda. En ese contexto estamos en un año electoral, se renueva el Congreso de la Nación el 26 de octubre, y esa es una elección por supuesto determinante porque el gobierno nacional tiene expectativas positivas para esa elección, y eso de alguna forma le permitiría tener un Congreso nacional más cercano a las ideas y por lo tanto permitirle avanzar en las reformas. En el marco de todo esto que estoy contando, y perdón la extensión, aparecen unos audios de una supuesta conversación muy oportuna en términos electorales, porque llega muy poquito antes de lo que va a ser la elección de la provincia de Buenos Aires el próximo domingo, que es el distrito más importante del país, una elección local, pero del distrito que aglutina el 25% de la población de Argentina, y por lo tanto pasa a ser de alguna manera una especie de testeo previo a la elección general, y en ese contexto aparecen estos audios que todavía no están confirmados. La justicia ya está actuando, el gobierno ya le pidió la renuncia y destituyó del puesto transitoriamente a la persona que estaba involucrada, pero genera una suerte de sospecha, un halo de preocupación en muchos entornos que acompañan al presidente Milei, pero que no son voto duro, sino voto blando, que acompañaron porque están en contra de lo que hay del otro lado. Siembra, entre comillas, turbulencia en los mercados. Eso está generando una implicancia económica de corto plazo bastante incómoda, aumento de las tasas de interés, volatilidad del precio de la divisa extranjera,
una serie de situaciones que en lo económico Argentina queda paralizada siempre porque tenemos una memoria histórica los argentinos de que siempre las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana Para y eso mal. en términos económicos se traduce en parálisis, ¿no? Claro, mira el daño que se comete con una cosa como esta. El buen camino que venía teniendo Argentina, lanzan esta estocada, este cuchillazo, y tú me estás relatando todas las consecuencias de esto. Es increíble. Claro, porque tiene mucho que ver con la memoria histórica argentina. Nosotros tenemos un mal hábito en la República Argentina que cada vez que hay una elección, no importa si es de medio tiempo o presidencial, la percepción ciudadana es que puede cambiar todo. Y entonces, claro, se está definiendo el rumbo del gobierno. Es una elección de medio tiempo, no cambiamos presidente, pero si el gobierno no sale fortalecido de esta elección de medio tiempo, las reformas se ponen en duda, sobre todo las reformas faltantes, ¿no? Y buena parte de la expectativa económica e institucional de Argentina está cifrada en que si el gobierno gana la elección, cosa que hasta hace 2 semanas atrás no había ninguna duda, obviamente el rumbo económico se iba a confirmar y se iba a profundizar. Esto abre un signo de interrogación, el mercado entonces reacciona defensivamente y ahora estamos todos supeditados a ver qué sucede primero la elección del 7 de septiembre en Buenos Aires y después la del 26 de octubre, que es una elección de medio término que renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Y por supuesto el gobierno está en ese sentido golpeado porque han atacado su credibilidad, la del presidente y la de su entorno, y eso por supuesto que lastima en un país que está muy acostumbrado lamentablemente a hechos de corrupción, ¿no? Porque además, digamos, a Milei históricamente lo podrían acusar de loco, de desbocado, de no cuidarse en lo que dice, lo que fuera, o de agresivo, pero nadie en la historia, que yo sepa por lo menos, le ha sacado nada vinculado con corrupción. Sería un primer elemento de este tipo, que además por lo que te entiendo, no lo han demostrado. No, no, hasta ahora lo único que hay, la única evidencia que hay es un audio que está grabado evidentemente en un bar porque se escucha sonido ambiente, con un solo interlocutor, no es una conversación, porque está cortado el audio, todavía nadie ha accedido al audio original, y no es una denuncia, en todo caso es una filtración de un audio de un funcionario que comenta que hubo una cuestión vinculada a la corrupción dentro de un área del gobierno y que estaba preocupado y que involucra a personas que forman parte del gobierno, cercanos al presidente, y eso de alguna manera deja ahí en el aire la sensación de que puede haber algo, pero claramente no es una denuncia formal, no hay una acusación específica, y el gobierno lo que hizo reaccionar rápido fue desplazar a este funcionario al que se le filtraron los audios, porque tampoco lo filtra él claramente, y a partir de ahí, bueno, la justicia actuó con una celeridad también un poco sospechosa, dicho sea de paso, porque están involucrados algunos funcionarios judiciales que históricamente han sido los que trancaban las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que evitaban la investigación, postergaban los plazos. De pronto aquí en menos de 24 horas esos mismos sectores judiciales rápidamente allanaron una casa, confiscaron los teléfonos celulares del involucrado e iniciaron una velocísima investigación que por supuesto ahora otra vez se detuvo porque la idea es llegar a las elecciones claramente con este tema sin resolver, ¿no? Todos sabemos que con la tecnología que hay hoy, escanear un teléfono celular en cuanto a las conversaciones y llamadas es relativamente simple, no es que hay que ser un hacker profesional. Bueno, ya pasó más de una semana de que fueron retenidos los teléfonos celulares, nadie sabe hasta ahora qué había en esos teléfonos, y entonces obviamente se alimenta también la sospecha de que esto claramente es una operación política primero. No nos olvidemos que el presidente se ha enfrentado a varias corporaciones, fundamentalmente a los medios de comunicación, por supuesto al peronismo, y bueno, todas estas redes, no te tengo que explicar, Giovanni, cómo funcionan, de corporaciones que tienen intereses y que por lo tanto están de alguna manera jugando un juego institucional bastante peligroso. Bueno, ¿y cómo pueden llegar hasta el final del asunto? Porque inclusive si esto ha sido deliberadamente lanzado fraudulentamente para causar la conmoción que han causado, ahí también hay acciones penales que se pueden tomar en contra de los que han hecho esto. Así es, por eso es que estamos todos los argentinos expectantes a ver cómo avanza la causa judicial, qué novedades hay de lo que había allí, para dilucidar si efectivamente se trató de una grabación real primero, segundo, si la información que tenían esas grabaciones
realmente involucran a los actores que podrían estar participando ahí, hasta dónde llega esa supuesta denuncia de corrupción, que hasta ahí era una denuncia informal, no plasmada en un juzgado, pero soy pesimista en cuanto a que no vamos a tener ninguna respuesta de acá al 26 de octubre, porque creo que la intencionalidad Es no dejar es en el aire. es que dejarla en el aire y que la gente tenga la sensación que quiera, porque claro, eso le pega al gobierno en uno de sus elementos discursivos más potentes, ¿no? Que es la lucha contra la casta, contra la corrupción del peronismo, y me parece que en ese sentido, para mí sería una sorpresa que sepamos en estos días qué pasó, ¿no? Creo que la estrategia justamente es instalar el tema, eso está logrado, generar sospecha, eso también de alguna forma está logrado, que pega muy fuerte en el voto blando, insisto, es el voto más flexible y no en el voto duro, ¿no? La gente que está defendiendo las ideas del presidente no tiene ninguna duda en qué consiste esto. Obviamente los opositores vienen trabajando fuerte por este tema, y después está ese voto independiente que todos conocemos que cree todas las medias verdades, ¿no? Y tiene que tomar alguna decisión electoral. Lo que pasa es que en Argentina, igual que en el Ecuador, la corrupción está muy regada, muy enraizada. Y por más que venga un presidente con buenas intenciones, como puede ser el presidente Milei, pensar que tú te puedes librar 100% de que funcionarios tuyos estén todos inmaculados, sin pecado concebido, es imposible. O sea, yo creo que esos son países donde tanto se ha prostituido la corrupción, tanto se ha regado. Si yo escojo 100 candidatos a ayudarme, estoy seguro que los 100, alguno vendrá contaminado porque está demasiado regado. Lo Sí, porque importante además, es que tú reacciones y si lo encuentras, tú pongas ejemplo y hagas que la ley actúe, no los protejas. sí, y además porque la corrupción es una corrupción estructural, es decir, tiene capas geológicas de funcionarios que han sido nombrados durante distintos gobiernos, que son funcionarios de carrera, gente técnica que forma parte del espacio de la repartición pública que fuere, y que son en definitiva los que tocan los resortes, en este caso, por ejemplo, de circunstanciales compras, selección de proveedores, contrataciones directas, cuestiones operativas, si se quiere, que en el día a día del Estado existen, y que por supuesto cuando no tenés la cantidad de gente afín adecuada, empezás a recurrir, bien decías vos, al amigo del amigo del amigo, a tratar de sumarlo a los equipos de trabajo, y obviamente cuando la corrupción estructural funciona, en definitiva acá el tema de fondo, los liberales lo sabemos muy bien, el tema de fondo es que el Estado es estructuralmente poroso, ¿no? Es decir, tiene una dinámica en la que algún grado de discrecionalidad permite tomar decisiones autocráticamente a nivel operativo, y decidís a quién le compras tal medicamento o a quién no, por la entrega, por el precio, por la distribución, por lo que fuere. Y eso, por supuesto, le genera un nivel de poder a funcionarios intermedios que obviamente no llegan a las manos del presidente de la Nación o de los ministros, sino que está bastante más abajo en ese despliegue. Claro, por supuesto, siempre hay responsabilidades que tienen que ver con que el que ejerce la autoridad es el que tiene que poner los límites, ¿no? Yo no Pero sé. bueno. Yo no sé, Alberto, si pasa esto en Argentina, pero aquí en Ecuador vivimos una gran contradicción, que por un lado todos nos quejamos de lo que pasa con la corrupción, todos criticamos la corrupción, todos sabemos el daño material que le causa a la nación todo el costo de la corrupción, pero no es como era en la época de mis abuelos, donde la gente repudiaba al corrupto, repudiaba al que se había enriquecido ilegalmente. Ahora yo veo que lo criticamos, nos quejamos, pero al mismo tiempo lo vemos entrar y en un restaurante y nos paramos a saludarlo. O sea, hasta yo no sé si hay cierta envidia de que yo quiero ser como él porque ahora él anda en el vehículo tal o tiene la casa en el barrio tal. No sé si pasa en Argentina. O sea, ahí está esta contradicción. Eso también pasa en Argentina, y ahí hay dos aspectos muy interesantes. Uno muy ideológico, que tiene que ver con que la gente ha naturalizado la corrupción. Es decir, de alguna manera la acepta como parte de las reglas de juego, y la única discusión es cuál es la envergadura de la corrupción. Cuando es muy atroz y muy grande, la gente quizá la repudia con más fuerza, y cuando es pequeña y pasa desapercibida, la tolera con mucha aceptación. Y lo otro es que hay un montón de personajes que están en el entramado de la corrupción, porque son beneficiarios de negocios y de cuestiones que son un derivado de la corrupción original, gente que trabaja para la política, empresarios que tienen vínculos con el poder, empresas fantasmas que están
deambulando por ahí, y no estoy hablando de mega empresas, estoy hablando de pequeñas compras que no se hacen bajo el amparo de la ley, sino que se, como decimos en Argentina, se dibujan, se diseñan casi estéticamente para que funcione. Bueno, eso hace que el entramado de corrupción sea muy alto, no sé cómo será en Ecuador, pero en Argentina tenemos también una historia cultural, la sociedad argentina tiene una historia cultural corrupta, ¿no? La picardía argentina, la ventaja, el avivado, como decimos aquí, la persona que le saca ventaja a cualquier cosa, ¿no? El que se adelanta en la fila para tomar el ómnibus, el que saca un turno médico en un hospital porque tiene un amigo que le consigue igual aquí, más rápido. Igualito aquí. Aquí le decimos con otro nombre, pero es igual. Claro, entonces al final del día tampoco la sociedad se siente con mucha altura moral para criticar, porque en el fondo cuando tiene alguna posibilidad de generar un beneficio propio, también lo hace, y entonces en algún punto es lo que nos describe como sociedad quizás, ¿no? Entonces claro, sí, la corrupción de la política es mucho más repudiable, porque se hace con la plata de todos, pero al final del día las prácticas son las mismas. En todo caso, el problema es cuál es tu grado de alcance, hasta dónde te llega, hasta dónde podés vos usar eso a tu favor, porque claro, cuando el poderoso llega al sillón del poder, utiliza o abusa de ese poder con mucha más potencia, ¿no? Pero Alberto, antes de irnos al corte, en todo caso, dejando a un lado este episodio de ataque político con esta grabación, los resultados que estaba dando el gobierno de acuerdo a su plan original se estaban cumpliendo. Así es, porque estamos en una inflación del último mes del 1,9%, ya por debajo de los 2 puntos, que era el objetivo que tenía el gobierno para llegar al turno electoral, con una inflación cercana al 1,5% mensual. Sigue siendo muy alta en términos de la inflación de los países normales, pero claro, comparado contra nuestro 25% mensual de diciembre del 2023, con la que empezó el mandato de Javier Milei, hay una distancia gigantesca, y eso hace que la economía pueda planificar, las familias puedan planificar, y eso de alguna manera estaba generando mucha esperanza, ¿no? Yo creo que eso tampoco se va a modificar, porque la macroeconomía no está atada necesariamente a lo que pasa en la política. Lo que pasa es que la micro sí empieza a tener problemas, porque las decisiones empresariales se detienen, hay dudas, hay turbulencia en el mercado financiero, aumentaron las tasas en pesos, hay gente que se quiere refugiar en el dólar porque tiene miedo que se estabilice la economía, y eso en el cortísimo plazo te genera un montón de ruidos que por supuesto van a tener algún impacto, ya no en la inflación, pero sí probablemente en otros aspectos de la macroeconomía, como pueden ser la inversión, la actividad económica, el ahorro, ¿no? Y el tipo de cambio, si tú lo comparas con el momento que él agarró el poder, ¿cómo ha cambiado? ¿Para bien o para mal? Voy a dar dos datos que te van a significar mucho, ¿no? Javier Milei asume la presidencia de la Nación con un dólar de alrededor de 1.200 pesos por dólar. La cotización de hoy, recién la miraba antes de empezar el programa, está en 1.360. Pasaron casi 2 años y claramente el aumento del valor del dólar nominalmente es bajísimo, en un contexto que tuvimos 100% de inflación anual en el 2024 y que ahora tenemos una inflación del 30% anual. Es decir, el dólar está decididamente frenado en términos de su cotización, dejó de ser un problema para los argentinos. En todo caso, el problema que tenemos ahora es al revés. Estamos un poco caro en dólares, claro. y los visitantes de Argentina están un poco asustados porque vienen aquí y ya no es tan barato como era antes. Ahora pasó Argentina a ser un lugar que hay que evitar de visitar porque se puso más caro que grandes capitales del mundo occidental, ¿no? Y entonces hay ahora una queja invertida de los argentinos que dicen nos sale muy barato viajar afuera y les sale muy caro a los extranjeros venir a Argentina, pero ese también es un símbolo de que la economía va estabilizándose y que los argentinos dejamos de pensar en el dólar como una herramienta para proteger nuestros ahorros, porque el que se quedó con dólares en la mano en este año y medio perdió mucho dinero a título personal, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas.
Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que se enganchan recién, estamos conversando con Alberto Medina Méndez, periodista, consultor estratégico desde Argentina, y hemos hablado en esta primera parte sobre esta situación política y económica de su país. Cambiándonos un poco a la región, Alberto, América Latina siempre está en una montaña rusa de cambios, países que suben, países que bajan. Y hay los países que se han ido más hacia perseguir la democracia liberal, la defensa de las libertades, la libertad económica. Hay países que inclusive vienen de un llamado corte socialista como Uruguay, pero lo vemos como un país de avanzada, como un país estable, como un país seguro, de los más seguros de la región. Chile fue la estrellita de América por muchos años y tuvo una caída, luego se ha recuperado. Pero lo cierto es que tal vez los que peor están en materia de los indicadores de democracia, de respeto a las libertades, de respeto a la al debido proceso, de respeto a las instituciones, son los países que todavía siguen llamándose el socialismo del siglo XXI, y uno de ellos es el caso más crítico, tal vez es el de Venezuela. Ahora Venezuela enfrenta una situación crítica. El presidente Trump, que tiene un estilo radicalmente distinto a su predecesor, ya le ha colocado una flota importante en el Mar Caribe, cercano a las costas de Venezuela. Ayer han eliminado o destruido una embarcación que supuestamente llegaba a droga, según lo que indican. ¿Cómo tú ves? Algunos hablan, bueno, esto es un desastre porque va a poder causar tal vez en América Latina una acción bélica grande que no tenemos hace mucho tiempo. ¿Cuál es tu análisis de todo este cambio de escenario? A ver, en primer lugar, me parece que estamos frente a quizás una bisagra en esta negociación, ¿no? Me parece que están levantando el precio de la conversación y de la negociación. Obviamente no es lo mismo negociar con una flota enfrente a tu país y con una suerte de amenaza latente, con un presidente que por otro lado se caracteriza por ir a buscar soluciones pragmáticas, controversiales, pero al mismo tiempo pragmáticas. Y creo que lo que seguramente está pasando en este momento es que los interlocutores están en plena conversación. Todos sabemos que la forma de salir de este enorme problema que tiene América Latina con el socialismo del siglo XXI, y particularmente en el caso de Venezuela, lamentablemente termina siendo ¿no? Y creo que todo el mundo quiere evitar la cuestión bélica, pero al mismo tiempo me parece que el régimen se pasó de la raya, y a los ya conocidos sistemas autocráticos que venían llevando adelante le sumaron ahora el fraude electoral, no mostrar las actas, llegó ya un abuso absolutamente desmesurado de las herramientas institucionales del sistema democrático tradicional. En ese contexto me parece que estamos asistiendo, Giovanni, a una negociación en proceso, de la que seguramente sabemos poco, en la que probablemente haya interlocutores que estén buscando soluciones pacíficas en principio, y negociando lo que a mucha gente no le gusta negociar, ¿no? Que es una suerte de impunidad transitoria para recuperar la libertad, en este caso, de los venezolanos, y devolver la institucionalidad a un país que la ha perdido ya hace mucho tiempo. Pero claro, me parece que vamos a tener noticias pronto del tema Venezuela. Ojalá que todo se resuelva dentro del marco de la paz, pero también seamos conscientes que esta avanzada que hizo Estados Unidos con esta dinámica, insisto, controversial, podría llegar a buen puerto si es que el régimen comprende finalmente que lo que tiene que buscar es a dónde escaparse y entregar el poder de una vez por todas, porque efectivamente se le está terminando la hora, ¿no? Sí, porque ahí el tema que uno a veces no entiende es cómo pueden alargarse tanto estos líderes que no respetan ni siquiera en la forma, peor en el fondo, los temas de la defensa de la democracia. Líderes que se siguen perpetuando, que justifican y hacen maniobras. Mira, lo de Venezuela es ya grotesco porque hay evidencia, inclusive documental, de que ganó el otro candidato. Muchos países del mundo reconocieron al otro candidato y él dijo, no, aquí no sirvió, no, esto está mal, yo gané y chao. Y tiró la puerta, digamos, en la cara de todos los que han estado defendiendo el proceso electoral. Y no pasa nada. No pasa nada. También es verdad, Alberto, y ahí te hago otra pregunta, porque se conjuga pues un mundo otra vez multipolar, donde Estados Unidos sigue siendo pues una potencia hegemónica, pero
Por otro lado, pues está China, que no se va a dejar mangonear ya con el tamaño que tiene. Acabo de ver tomas de un desfile militar imponente donde China pues está diciendo aquí estoy yo y aquí la fuerza pues seguirá creciendo, inclusive Putin estaba de invitado. Está Rusia, que no es una potencia económica como las otras dos, pero tiene una potencia militar. Sigue creciendo India, que tiene un tremendo territorio y una tremenda población. Es decir, los ejes y las fuerzas van cambiando en ese entorno. Algunos de estos países rezagados se alinean con otros y las cosas se vuelven más complicadas. Sí, pero a eso le agregaría, que comentabas recién, le agregaría dos componentes más. Una Europa asediada, si se me permite el término, pero que constituye un bloque, no es un país, pero es un bloque geopolítico relevante. Y no le quiero restar importancia tampoco en todo esto que estamos conversando a la caída estrepitosa de Irán, que también era un gigante temible y que hoy de alguna forma ha quedado también muy debilitado después de los incidentes en Medio Oriente que todos conocimos. En ese contexto también es más difícil para los países autocráticos alinearse con una especie de bloque, porque ya no existe tal cosa como el bloque. Existen intereses sectoriales, de regiones políticas, y además nadie está suficientemente fuerte solo en este juego, ¿no? Es decir, ni el mismísimo China puede jugar en forma aislada, Rusia mucho menos, por lo que decías recién. Creo que quizás sea el momento para avanzar sobre el tema de Venezuela. Ojalá, insisto, que la salida sea pacífica, pero porque el mundo no ha encontrado lamentablemente vías diplomáticas para resolver este tipo de conflictos, y uno querría que el ejemplo no sea tener que usar las armas. Creo que Trump está utilizando mecanismos obviamente intimidatorios para generar un nivel de presión en la opinión pública internacional, pero también físicamente en lo territorial con la cuestión militar, para tratar de alguna forma de condicionar o acelerar el proceso de salida, y también para que no se enfríe el asunto, ¿no? Porque finalmente si esto se enfría, ya sabemos cómo termina. El mundo naturaliza los regímenes y finalmente nadie hace nada. Alberto, en el tema de materia económica, una de las cosas que yo no entiendo porque siguen defendiendo algunos este modelo socialista del siglo XVIII o socialista del siglo XXI o lo que fuera, pero yo siempre pregunto en esta radio, y te lo he preguntado antes a ti en el pasado y se lo pregunté a un colega tuyo hace poco, un conocedor amplio de la historia, que me nombre un país que hoy en día sea un país rico, próspero, con una clase media sólida, con un PIB per cápita importante, que haya seguido o siga ese modelo, y nadie me puede responder como que hubiera uno que estuviera al aire. Si tú hablas de las socialdemocracias escandinavas, es otra cosa totalmente distinta, que tienen países como Noruega, un PIB per cápita enorme. Bueno, Luxemburgo son ejemplos porque son estados, ciudades, nación, que son cosas tal vez difíciles de emular. Singapur, tú conoces la historia, se construyó en base a esfuerzo, dedicación y tiene un PIB per cápita muy importante, pero no ha seguido ese modelo. Entonces, ¿cuál es la necesidad que a veces tenemos los de América Latina en aplaudir estas cosas? Porque quizás la ilusión es que el problema son los implementadores y no el sistema. Entonces, el comunismo ha hecho de esto una especie de narrativa infinita, ¿no? El problema es que los interlocutores del socialismo no fueron los adecuados, o se hicieron corruptos, o se hicieron autocráticos, pero esto debería funcionar así. Entonces, siempre terminamos haciendo comparaciones que son absolutamente imposibles de validar, porque siempre se juzga el resultado del capitalismo y se lo compara con las intenciones del socialismo. Entonces dicen, no, esto no debería ser así, debería ser de esta otra manera. Bueno, no hay ningún lugar del mundo en el que vos puedas mostrar ni siquiera una parte, porque no estamos hablando de fallas menores o secundarias. Pasan cuestiones de fondo, y creo que ese es el problema más dramático, que todavía haya ciudadanos en el mundo que crean en esta suerte de locura de que podemos construir una sociedad igualitaria, en el sentido de que todo el mundo gane lo mismo, sin comprender que ese igualar de esa manera es castigar a los mejores y premiar a los peores. Y entonces, en vez de seguir guiándonos por el mérito, el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación y el trabajo, terminamos premiando conductas de holgazanes y de pícaros. Y creo que en ese sentido me parece que todavía hay un sector importante de la sociedad que quiere echarle la culpa a los implementadores
para justificar que en realidad lo que están fallando son sus ideas y que no es un problema de implementación, es un problema de diseño. El diseño en el que pensó Karl Marx jamás pudo funcionar, ni siquiera en otros tiempos, te imaginás mucho menos ahora, ¿no? En una sociedad moderna, tecnológica, abierta, global, soñar con una locura como esa no es ya una utopía, es un delirio. Y a veces también en nuestros países creemos que crear más leyes y regulaciones es la solución. Ecuador en la época de Correa inventó una constitución absurda de 444 artículos, debe ser de las más largas del planeta. Entiendo que la constitución americana es muy corta, creo que el Reino Unido no tiene ni constitución escrita y son países potencias y evidentemente mucho más desarrollados que países latinoamericanos. Pero aquí nos llenan siendo un país pobre, nos llegan de regulaciones, nos llenan de todos estos largos libros llamados Constitución y no son garantía. Esa Constitución nuestra garantiza el cielo en la tierra, que vamos a ser prósperos, que nos van a cuidar desde que estamos en la barriga de nuestras madres hasta que nos morimos y que todo va a ser maravilloso y todo muy alejado de esa realidad. Y por eso es tan importante la responsabilidad que tenemos quienes pensamos distinto, porque buena parte de esas ilusiones se han construido quizás con los fracasos de gente con buenas intenciones pero sin ideas claras. Y por eso es tan importante seguir con esto de la batalla cultural, porque en la medida que la gente comprenda que el progreso no es mágico, que esto no se resuelve de la noche a la mañana, que hay que tener constancia, perseverancia, muy difícil en estos tiempos en los que quizás mucha gente cree que con un pequeño chasquido de dedos o dándole enter en la pantalla del celular se resuelven las cuestiones. Bueno, ningún éxito se ha construido sobre la base de eventos mágicos. Siempre ha habido detrás de un éxito un largo trabajo de tropiezos, de fracasos, de pequeños éxitos, pero sobre todo de mucha constancia y mucha claridad conceptual respecto del rumbo. En ese sentido, la democracia contemporánea nos pone un hito complejo de resolver, que es que tenés que ir al examen electoral cada tantos años, y a veces en países como el mío cada 2 años, y eso obviamente te obliga a mostrar resultados en todo momento, y nos terminamos convirtiendo en una especie de equipo de fútbol, en el que si no gana el próximo partido, te lo echamos al director técnico, cuando en realidad lo que hay que mirar es el proceso, ¿no? Hacia el trabajo que se está haciendo, que a veces da resultados en el corto plazo y otras veces demora un poco más. Cuando empecemos a comprender eso, quizás apostemos por proyectos más largos, ¿no? Claro. Tú nos avisaste que tienes que irte antes, pero te hago la última pregunta y a veces yo en este programa siento que dejamos pues un mensaje negativo, pero América Latina tiene todo a su favor. Argentina, por lo menos en territorio, es uno de los países más grandes del planeta, creo que está en el puesto 7, 8 de los que más territorio tiene un campo maravilloso, gran productor de soja, pero ¿cómo digamos, en manos de quién está esto? Con las ideas incorrectas, no importa qué riquezas naturales tengas, como con las ideas correctas podés tener todas las debilidades estructurales que se te puedan ocurrir y sin embargo podés salir adelante. Hay múltiples ejemplos, empezando por Japón y por todas estas ciudades-estado que mencionaste, como el caso de Singapur, que está construida arriba de un pantano. Es decir, que no importan las condiciones naturales originales. Por supuesto, Argentina es una bendecida porque tiene disponibilidad de tierra y riqueza de climas de todos los colores, y eso la hace, digamos, le exige mucho más potencialidad en términos de posibilidades, pero creo que lo importante es entender que los países que progresan, los países que prosperan, las sociedades que progresan, son aquellas que eligen el camino correcto y que con dificultades, no de una manera sencilla, van sorteando los escollos alineados por esa vocación de progresar, aceptando que este no es un camino de rosas, ¿no? Y que lo que hay que hacer es elegir las políticas públicas adecuadas para progresar. Ahora, un país rico, con políticas públicas fracasadas y ideas equivocadas, también le puede ir muy mal. Argentina hasta hace poco estaba en el puesto 95, siendo que los libros de historia, algunos dicen que estuvimos primero, otros dicen que estuvimos tercero, otros quinto, pero claramente éramos uno de los países más privilegiados. ¿Te acordás con tu madre las veces que contaba ella lo que era Argentina hace algunas décadas atrás, ¿no? Y que por supuesto se fue deteriorando por no utilizar las ideas correctas, a pesar de tener un territorio bendecido por todas las cosas que te puedas imaginar, ¿no? Claro, inclusive recursos humanos. Y llegaron los populistas, los demagogos que ofrecieron, como yo decía, el cielo en la tierra, y lo que nos han dado realmente es el infierno en la tierra.
y lamentablemente han sido tan hábiles en la comunicación, contigo hemos hablado de eso, que nos siguen vendiendo esa ilusión, nos siguen vendiendo ese cielo en la tierra y la gente sigue creyendo, cosa que tendrá que despertar en esa batalla cultural que contigo hemos hablado tantas veces, hasta que algún día entiendan que eso no va a llegar sino con esfuerzo, como tú dices. Es un camino que para llegar allá no es un camino de rosas. Singapur no es lo que es ahora, producto de que le hayan dado cama, dame chocolate. Hubo disciplina, trabajo, sacrificio. Hoy en día tienen las mejores universidades del mundo, el mejor aeropuerto del mundo, uno de los mejores puertos del mundo, y todo eso fue, como tú dices, a punta de esfuerzo y sacrificio, no de comer cuentos, no de cantarle a Simón Bolívar, no de recordar estos próceres ya fallecidos, sino realmente de ver qué es lo que tenían que hacer, y lo hicieron. Gracias, Alberto, por estar con nosotros, gracias por dedicarnos esta hora, y también gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.